El título de mi mensaje se llama No llores, tu milagro viene. Yo lo sentí que solo 3 están esperando ese milagro. Diga conmigo, no voy a llorar. Mi milagro viene. De que viene, viene. En el nombre de Jesús. Dele palmas al que vive y reina. Amén. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios nos registra hechos verdaderos. La palabra de Dios no es antigua, no es clásica, no es moderna. La palabra de Dios es eterna. ¿Cuántos creen que eso es así? Aconteció después que él es Jesús, a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Diga conmigo, difunto. Hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Siempre leemos la palabra de Dios y siempre vamos a encontrar algo revelado en ella. Y aquí encontramos una tragedia familiar que no la vivía todo el mundo, la vivía una mujer a quien se le había muerto ya su esposo. Y añadido al luto, se le añade otra tragedia. Según los estudiosos de la palabra, dicen que el padre de este joven había muerto de TB, de tuberculosis. Y según los estudios, esta mujer quedó viuda a la edad de 35 años de edad. Según se dice, este muchacho cuando murió, tenía 28 años. En otras palabras, aquella madre había podido disfrutar a su hijo que le había quedado como consolación cuando su esposo murió. Dios le había dejado la consolación en su hijo. Y quizás ella se regocijaba agradecida con Dios por el hecho de que aunque había muerto su marido, ella tenía a su hijo vivo. Pero ahora que su hijo muere, ¿qué cree usted que pasó en la vida de aquella mujer? Aparte del manto del luto que a ella le embriagaba, ahora se añade al dolor, la tristeza, la angustia, la frustración, la desesperación. Y hasta podríamos decir, ¿quién tenía ganas de vivir con estas dos pérdidas? Y aquella mujer piensa que nadie se compadece de ella y que nadie puede entender lo que ella está pasando en ese momento. De hecho, hasta el mismo territorio donde vivía la viuda, que se llama Naín, era un territorio que según los historiadores dicen que solo había 34 casitas. Y estaba a 40 kilómetros de Capernaum, una ciudad que Jesús maldijo. O sea, alrededor de ella todo era gris. Ni siquiera la ciudad que quedaba cerca de ahí era una ciudad bendecida, sino que estaba en un territorio en maldición. Y añadido al primer mal se le añade otro mal. Y aquella mujer empieza a sentirse triste, sola, abandonada. Pero había algo que a ella la hacía sentir fuerte, y era que todo el pueblito se había unido para acompañarla en el cortejo fúnebre. Pero aun cuando todas las 34 casitas podían acompañarla, ninguna compañía llenaba aquel vacío, aquel dolor
de una madre que acababa de perder a su hijo único. ¿Cuántos están aquí? Y dice que había mucha gente de la ciudad. ¿Sí? Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y nosotros nos preguntamos, ¿dónde estaba el Señor? Pero el Señor justo había dejado otro territorio donde había sido sanado el siervo del centurión. Entonces Jesús venía ya de hacer milagros. Pero Jesús sabía que aunque había hecho milagro en ese lugar, había otro lugar donde estaban esperando un milagro. Había otra persona que también estaba esperando algo extraordinario y sobrenatural, algo que impactara su vida, que hiciera cambios en su corazón. Y Jesús dice, ya el centurión está alegre porque su criado se sanó. Pero hay una mujer en un pueblito que se siente triste. Hay una mujer en un pueblito que se siente sola. Hay una mujer en un pueblito que se siente frustrada, abandonada. Hay una mujer en un pueblito que no sabe qué hacer. Hay una mujer que piensa que yo no existo. Hay una mujer que no va a soportar el golpe de enterrar a lo único que le queda. Y Jesús nunca llega tarde. Y Él dice, yo voy a llegar. Necesito salir de madrugada de donde estoy, del sitio donde ya he visto sanar al criado del centurión. Necesito llegar temprano donde está viuda. Necesito salir al encuentro. Y cuando Jesús llega al pueblito, ya el féretro había salido de la casa. Y dice la palabra de Dios que iba rumbo, ¿a dónde? Al cementerio. Y Jesús se encuentra en el camino con la carroza fúnebre que lleva al muerto. Y se encuentra, y Él sabe que a la orilla de esa carroza va el corazón de una mujer que llora amargamente por su hijo. Y algo que me maravilla es que Jesús tiene el poder para detener el dolor, la soledad, la angustia, la opresión y la muerte, porque la venció. Y dice que Jesús, donde se detuvo la carroza de la muerte, se detuvo la resurrección y la vida eterna. ¿Cuántos están aquí? Yo le garantizo que si hubiera sido un familiar suyo, da fuerte aplauso a Jesús porque se detuvo frente a la carroza. Amén. Porque una cosa es que se haya detenido donde iba un carro común y corriente, y otra cosa es que se haya detenido donde iba un carro fúnebre. Y se imagina usted, eran muchos los que llevaban el carro. Y todos llevaban un propósito en común, y era enterrar al muerto. Y sabe que este es el propósito en común que mueve a la humanidad. Que cuando mira a un muerto, dice hay que enterrarlo. Pero cuando Jesús mira a un muerto, dice hay que resucitarlo. Hay que darle vida. Y vida en abundancia. Porque Él no espera el mismo resultado que espera el mundo. Y Él no espera lo común que todo mundo espera. Él siempre sabe que Él es un milagro para la vida de cada persona que lo necesite. Y miren, Jesús no se dirigió a nadie
porque sabía que quizás todos los que habían llegado a la vela y habían llegado y la acompañaban en el entierro, le habían dicho a aquella mujer: siento mucho, siento mucho, siento mucho, aún no sintiendo nada o sintiendo poco o sintiendo levemente. Pero la que verdaderamente estaba sintiendo el dolor era ella. La que estaba volviendo a revivir, que antes había llevado a sepultar a su marido y ahora llevaba a su hijo, era ella. Y Jesús sí sabía lo que ella estaba sintiendo. Así que Jesús sí sabe lo que tú estás sintiendo, aunque todos te digan: lo siento, estoy contigo. Aunque te digan que oran por ti, pero nadie puede tener más amor ni sentimiento que Jesús, que sabe lo que tú estás pasando y lo que tú has pasado. Porque Jesús es el único que llega al pasado. Y no llega al pasado para sacarnos las mantillas al sol. Llega al pasado para redimirnos. Y cuando Jesús dice que ve a la mujer, se compadeció de ella y le dijo, ¿cómo le dijo? No llores. Por eso el mensaje de esta mañana se llama: no llores, tu milagro ya está. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Según la tradición local, dice que los muertos se enterraban el mismo día que morían. Y a aquella mujer no le quedaba otra alternativa que enterrarlo ese mismo día que su hijo había fallecido. Y la multitud que la acompañaba igual llevaban el mismo propósito. Pero Jesús, aunque iba como parte de los que la acompañaban, su acompañamiento era diferente. Diga conmigo: muchos me acompañan en mis pruebas, pero el acompañamiento de Jesús marca la diferencia. Y dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y yo te quiero decir que no hay ningún problema grande ni pequeño del que Dios no se compadezca de ti. Si en algún momento pensamos que no vamos a poder resolver nuestro problema, pensemos que Él sí tiene compasión y que por su compasión las cosas se van a resolver y van a cambiar. ¿Cuántos le quieren decir al que tiene a la par suya: no llores por lo que estás llorando, tu milagro ya está? Y dice que acercándose, tocó el féretro. Y sabe, siendo él limpio como era, a él no le importó tocar lo que estaba contaminado. Y todos y cada uno de nosotros un día nos contaminamos en nuestros delitos y pecados. Y él vino a nosotros y nos tocó. Y el toque de él, el único propósito que tiene es transformar la vida que antes teníamos. Y se acercó, tocó el féretro, y los que lo llevaban, ¿qué hicieron? A mí me maravilla saber que no importa qué rumbo lleva tu problema, hasta dónde ha avanzado, hasta dónde han llegado las cosas. Pero me maravilla saber que Jesús se acerca a tocar exactamente donde está el muerto, exactamente donde está el problema, exactamente donde está la llaga, exactamente donde está la dificultad. ¿Sabe para qué? Para que se detenga. Diga conmigo: Jesús se acercó a mí y me ha tocado para detener aquello que me está haciendo daño, aquello que me está afectando. Se tiene que detener. Se tiene que detener por la autoridad de Jesús. No importa hasta dónde haya avanzado, no importa la connotación que tenga, no importa en qué condición esté, pero Jesús tiene el poder para detener todas las cosas.
Esto incluye diagnóstico negativo. Esto incluye enfermedades. Él puede detenerlas. Esto incluye embargos. Esto incluye deudas. Esto incluye muerte. Diagnósticos y enfermedad, no importa el nombre que tenga. Amén. Esto incluye aquellos hijos que están perdidos, aquellas hijas que no conocen de Jesús. Él puede tocar ese féretro, aquello que no tiene vida, para decirle, como le dijo a este joven. Se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. ¿Cuántos están aquí? No le estaba diciendo, no le estaba diciendo a un enfermo, le estaba diciendo a alguien que ya estaba muerto. ¿Sabe? Hay una cosa que a mí me maravilla, y es que mientras analizaba esta reflexión, pensaba que cuando Lázaro murió pasó 4 días, ¿se acuerdan? Y dice la palabra de Dios que el muerto ya es día, y Jesús llegó hasta los 4 días. Pero con la viuda de Naín, Jesús llegó el propio día. Y yo le decía al Espíritu Santo, ¿por qué usted llegó a los 4 días cuando murió Lázaro? Y se apareció el primer día que ya iban a enterrar al hijo de la viuda de Naín. Y sabe que el Espíritu de Dios traía convicción a mí, que una cosa es el dolor que pueden sentir los hermanos. María y Marta apenas eran las hermanas de Lázaro. Yo no sé dónde estaba su mamá, si había muerto o ya no existía, pero cuando la Biblia me muestra a mí que eran María y Marta las que estaban llorando por su hermano Lázaro, entiendo que ya no existía la mamá. Pero en el caso de la viuda de Naín, Jesús se aparece el primer día, cuando él ya va a ser enterrado. Y ese mismo día, él obra su milagro. Porque Jesús sabe el tamaño de tu dolor, pero también sabe la capacidad de tu resistencia. Jesús sabía que Marta y María podían aguantar 4 días como lo aguantaron. Pero Jesús sabía que esa madre no tenía capacidad para aguantar 1 minuto más ese dolor. ¿Cuántos están aquí? Dele palma al Señor. Él conoce exactamente la capacidad que tú tienes para aguantar. Y a veces cuando estamos en prueba le decimos: Señor, ya no aguanto. Pero tal vez tú estás en el 2.º día y Dios dice: todavía aguantas 1 día más. Y tal vez seguimos llorando y le decimos: ya no aguanto, Señor, estás en el 3.er día. Y seguimos llorando y Él nos dice: mañana va a ser, será en el 4.º día. Pero aquella mujer que ya no tenía fuerza alguna, Él dijo: llego este día y voy a detener ese féretro para que esta mujer reciba su milagro. ¿Cuántos están aquí? Mientras todos estaban preparados para llorar y enterrarlo, Jesús estaba preparado para decirle que se levantara y resucitarlo. ¿Cuántos están aquí? Yo no sé qué nombre tiene el sueño que tú tienes enterrado. Quizás necesite que Jesús se pare frente a él y lo resucite. ¿Cuántos están aquí? Tal vez solo estás necesitando un toque para que tu milagro suceda. Pero no vas a esperar ni más ni menos de lo que tienes que esperar. Vas a esperar exactamente el momento que Dios sabe que tienes que esperar. ¿Cuántos están aquí? A veces yo sé que muchos de ustedes han dicho: ¿cómo he aguantado tanto? ¿Cómo he soportado tanto? Es que has soportado conforme a la capacidad que Dios ha puesto dentro de ti. Si no tuvieras esa capacidad, no hubieses aguantado. Pero si has aguantado, es porque exactamente esa es la medida de tu aguante. ¿Cuántos están aquí?
Dice la palabra de Dios que cuando Jesús le dijo al joven, levántate, acercándose, ¿qué pasó? Dice que el joven se incorporó. Y esto me maravilla, porque sabe, la palabra de Dios cuando estamos en aflicción siempre nos dice, levántate, pero es con el propósito de que nos incorporemos. Dígale que está a la par suya, si la palabra de Dios te dice que te levantes, es con el propósito de que te incorpores. ¿Sabe por qué? Porque a veces cuando estamos en aflicción y en prueba, hasta nuestro modo de caminar cambia. Cuando estamos bendecidos parecemos una espiga. Pero cuando estamos en prueba, hasta el restaurante donde vamos a comer se llama restaurante Los Agachados. Porque comemos donde nadie nos ve, porque si nos encuentran nos da vergüenza. ¿Aló? ¿Aló? Pero cuando estamos bien, a la bandeja de oro, a la olla de barro, a la olla de plata. Pero cuando estamos mal, voy a comer rapidito aquí en el Oriental, este vigoroncito, que nadie me mire. ¿Aló? Y para colmo, como Dios conoce el orgullo, no te encuentra uno, te encuentran 4. Y tú te haces el disimulado poniendo el plato para el otro lado para que piensen que fue el que estaba, tú no. Amén. Porque no es Dios queriendo que el féretro muera, sino queriendo que nosotros muramos. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Y dice, entonces se incorporó. Diga conmigo, no importa el problema que yo esté pasando ahorita, no voy a andar agachada, ni avergonzada, ni afrentada. Me voy a incorporar. ¿Cuántos quieren incorporarse? Amén. Incorporarse es levantar la cabeza, porque Dios es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Amén. Que vienen 3, 4, 5 motos al día a golpear la puerta y viene el banco a bajar todos los sobres. Pero me voy a incorporar. Amén. Y yo le voy a hablar a los sobres y le voy a decir, no serás más. Amén. Yo le pasé hablando un sobre bendito muchos años y un día tanto se me ocurrió, lo voy a abrir. Y lo abrí. 0, 0, 0, no debe nada. Y me fui a abrir los anteriores. Así 8 meses Dios me había pagado y yo estaba sufriendo todavía. ¿Cuántos están aquí? Así que tú, yo te estoy contando un chile para que te rías, te estoy contando un testimonio vivido y eficaz, amén. Es que Dios es así. Él nos sorprende. Es impresionante cómo Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué? Los altibajos nos hacen menguar la fe. Los altibajos nos hacen sentir que Dios todavía no hace milagro. Y ahora te voy a contar una moraleja. Viene un anciano evangelista, se sube al tren y empieza a predicar a los que están ahí. Vengo a anunciarles que Cristo viene pronto. Y el hombre empieza a predicar y se levanta una mujer que está sentada en una silla del tren y le dice, cállate evangélico. Solo locuras dicen ustedes, que Cristo viene pronto. ¿Qué va a venir si no existe? Y el anciano todo avergonzado se va y se sienta a un lado. Pero él sentía en su espíritu que el Señor le decía, levántate y sigue predicando. Él se vuelve a levantar y dice, aunque digan que Dios no existe, yo tengo que decirles que Él viene pronto. Y entonces en ese momento la mujer empieza a decirle, cállate mentiroso. Y golpea al anciano. Y cuando ella está golpeando al anciano, el niño que llevaba en brazos de 7 años, le dice, mamita, no golpees a este señor que es un enviado de Dios.
Y de repente ella bota al niño y cae de rodillas llorando. Y le dice el anciano que predicaba: no llores, ¿puedo hacer algo por ti? Y la mujer entre sollozos le dice: no estoy llorando porque necesite algo, estoy llorando porque ya lo recibí. Mi hijo nació sordomudo y me acaba de hablar diciéndome que usted es un varón de Dios. Él me acaba de hacer un milagro, por eso estoy llorando. Y yo te quiero decir, ahora quizás estás llorando por tu problema, pero tú vas a llorar porque Dios va a hacer tu milagro. ¿Cuántos están dispuestos y preparados para llorar por alegría y por gozo? Porque ya has llorado por tristeza, por aflicción, por vergüenza, por afrenta, por humillación. Pero te hace falta llorar por alegría, por gozo, por la bendición tremenda que Dios trae a tu vida. Por la honra, por la gloria y por la fama que solamente Dios da. ¿Cuántos están aquí? Oh, Señor. Diga conmigo: así como el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, yo también me voy a incorporar y voy a hablar del testimonio que Dios me ha hecho y me hizo. Voy a testificar. Pero ¿sabe qué hacemos? Dios nos hace el milagro, nos incorporamos y después no hablamos de él. Y ¿sabe cómo es tan grande el milagro? Es que no quiero decir que Dios me bendijo, porque si digo que Dios me bendijo con $40,000, van a salir 4 hermanos y me van a pedir préstamo. ¿Aló? Eso no es aquí. No damos el testimonio completo. Si le digo que debía, si yo digo que debía una deuda de 50,000 pesos y que el Señor me la pagó, no voy a decir, porque entonces me van a preguntar dónde están los 5,000 del diezmo que debía haber pagado. Aló, no hay risa ahí. Amén. Porque Jacob dijo claramente: de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti, y si lo que te cancela el Señor es una deuda, pues de esa deuda tenemos que diezmar. ¿Qué tema más espinoso es ese? ¿Y sabe qué me dijo el Señor un día de esto? Yo a mí no me gusta predicar del diezmo, porque yo canto aquella canción que dice: Jehová me sostiene. Pero yo le quiero decir algo. El Señor me dijo: predica acerca del dar. Porque el primer milagro de la tierra empezó con el dar. De tal manera Dios a su Hijo, Dios a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso, Jesucristo era la primer semilla que el Padre dio. Y por eso Dios me habló y me dijo: hay un misterio en el dar. Porque el que da una semilla, pero da una semilla que Él no puede transformar, porque el único que transforma tu semilla se llama Jehová Dios de los ejércitos, por medio de su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu. Así que yo puedo seguir teniendo una semilla de maíz en mi mano, y mientras yo no la siembro, no va a haber maíz ni va a haber cosecha, porque mi semilla representa mi cosecha, y lo que yo siembro representa mi producción. Pero ¿cómo voy a tener aspiración a una producción si nunca he sembrado? Y lo digo con toda la autoridad, porque soy hija de un hombre campesino, y por eso campesina yo, y humilde. ¿Y ahí? ¿Qué pasó ahí? Yo miraba como mi padre, un agricultor, seleccionaba la semilla que iba a sembrar. Y aprendí el recibir por medio del dar de mi padre. Porque yo recuerdo que la primera cosecha de lo que mi padre sembraba, lo llevaba en ese tiempo al cura de la parroquia. Crecí viendo el dar. Y vi a mi padre dar con alegría. ¿Y sabe qué? Es lo mismo que tenemos que enseñar nosotros a nuestros hijos.
Porque nuestros hijos ven de qué forma nosotros damos. Si damos con alegría, ellos también van a ser sembradores con alegría. Y no me trago aquello que yo doy sin interés. Porque Jesús dice, si quiero hubieras puesto el dinero en el banco y hubiera recibido interés. Sí. Que yo conozca que hay un campesino que no siembra sin esperar la cosecha. Sí, somos interesados. ¿Cuántos desinteresados hay aquí? Sí. A mí cuando me preguntan interesada, sí soy interesada. Toda mi vida está llena de intereses. ¿O no? Hasta en la factura de agua y luz me vienen los intereses. Voy al supermercado y pago intereses. Me recogen la basura y pago intereses. Solamente el que me da la vida no me cobra interés porque yo respire, por tener salud, por la paz que me da. Amén, la cual no se puede comprar con dinero. ¿Cuántos están aquí? Diga conmigo, me voy a incorporar. Yo no sé qué estás pasando ahora, pero Dios te dice, incorpórate. Toma forma de bendecido. Toma forma de vivo. Porque ¿sabe qué? A veces, como dice el libro de Apocalipsis, tiene forma de que vives, pero estás muerto. Porque caminamos como muertos. Hasta nos estorba que los demás se rían. No, esto no es broma. Estaba allá yo en Europa y de repente estoy con una amiga riéndome y nos reíamos incansablemente. Y la otra empieza a llorar. Y digo, ¿qué pasa contigo? Y no se calmaba y lloraba. Y le digo, ¿pero qué pasa contigo? Es que no soporto verla reír. Estos oídos no habían escuchado eso, pero yo te quiero decir que hay gente que no soporta tu gozo. ¿Ya? Y yo me convierto en insoportable, porque siempre me estoy riendo. No importa lo que pasa, yo siempre río, amén. Porque estoy destinada a reír, porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Sí, lloro un ratito, pero no me paso la vida llorando. Como dice un autor por ahí, si quieres ver las estrellas, quita las lágrimas de tus ojos, si no, no vas a ver ninguna. Amén. Yo he declarado que yo no soy hija de la María Magdalena. Amén. Diga conmigo, esta mañana estoy destinada para incorporarme. Pero voy a comenzar a hablar. Pero comenzar a hablar no es hablar mal del prójimo. Comenzar a hablar es de lo que Jesús hizo. Comenzar a hablar es del testimonio. Comenzar a hablar es para que los demás conozcan que hay un Cristo de poder que sana, que salva, que resucita, que paga deudas, que no permite que la gente se muere, que levanta al enfermo, amén, que resucita a los muertos. ¿Todos están aquí? Y dice que él comenzó a hablar. ¿Y qué dice que hizo Jesús cuando él empezó a hablar? ¿Por qué no se lo dio a su padre, que ya estaba muerto? Lo dio a su madre. Volvió a los brazos de mamá. Diga conmigo, aquello que está muerto volverá a mis brazos. No, usted no sea embarazado de eso. Aquello que está muerto y que no tiene vida, volverá a mis manos y tomará vida. Y vida en abundancia. Y yo lo voy a disfrutar en el nombre de Jesús. En el momento del milagro, si las fuerzas te fallan, acuérdate de la viuda de Naín, que ella pensó que todo olía a lirio. ¿Aló? Y hay muchos aquí sintiendo olor a lirio. ¿Cuándo sentí el olor a lirio? Cuando están despidiendo a todos en el trabajo. Despidieron a 5, a 4. Y estás olfateando el olor a lirio, que el siguiente eres tú. ¿Aló? Y tenés a alguien enfermo y apenas está enfermo y tú ya estás sintiendo que se va a morir.
Y lo está llorando antes que se muera. ¿Cuántos están aquí? Diga conmigo, no voy a oler a lirio. Y dice la palabra de Dios en el versículo 16 que todos tuvieron miedo. Y todos tuvieron miedo. Diga conmigo, los que me conocen, en la condición que me ven ahora, van a tener miedo cuando me miren. Me voy a convertir en el terror de los milagros. ¿Cuántos están aquí? Y dice que glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Pero no solo lo visitó, se quedó con ellos. ¿Cuántos están aquí? Y se extendió la fama de él por todo Judea y por toda la región alrededor, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Siguiente. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Sí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa eso? Que los cementerios van a quedar abandonados con los féretros, porque los muertos en Cristo se van a incorporar para ser levantados en Cristo. ¿Cuántos están aquí? Amén. El cementerio se va a quedar llorando solo, porque los muertos en Cristo no estarán ya más ahí. ¿Estás aquí, iglesia? Salmo 116:15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y Juan 11:11 nos dice a nosotros lo siguiente. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy, ¿para qué? Para despertarle. Diga conmigo, necesito despertarme. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que Zorobabel y los reyes no sabían qué hacer hasta que Dios los despertó. Y sabe que quizás tú eres un hombre con una destinación profética que todavía no ha sido despertado. Pero cuando Dios te despierte, tú vas a ser una bomba de alta peligrosidad. Amén. Y tú vas a decir, ¿dónde estaba esta persona que no la conocía? Pues vivía dentro de ti. Porque es que Dios prepara todas las cosas. Y a ti te ha preparado a la imagen y semejanza de Él. Y esa es la imagen y semejanza que el enemigo detesta y por eso trabaja con nuestra mente. No servís para nada, te va a ir mal, nada te va a salir bien. Ese negocio ni lo pongas, se han cerrado 20, no te van a pagar. ¿Sabe que yo creo que a mí no me debe mucha gente porque nunca he prestado? Pero ¿sabe qué creo? Que la gente que me ha pagado mal me va a tener que pagar. ¿Aló? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos te han pagado mal? Diga conmigo, la gente que me ha pagado mal me va a tener que pagar. Ciertamente. Yo lo último que termino diciendo cuando pagan mal es: no hay caricia que valga para un ingrato. Pero ¿sabes qué es bíblico? Si tú recuerdas, Zaqueo dijo, cuando Dios le dijo, date prisa y desciende, si algo le he robado a alguien, le devolveré cuadriplicado lo que le he quitado. 4 veces, ¿ya? 4 veces. Pero yo me exagero pidiéndole al Señor 7 veces. Amén. Por los 7 días. Cada día, restitución. ¿Cuántos están conmigo? Cantares 6:2
Mi amado descendió a su huerto a las eras de las especias para apacentar en los huertos y para recoger, ¿qué cosa? Los lirios. Si Dios se encarga de recoger sus lirios, ¿cuánto más nosotros? Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 15. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. A propósito de los que duermen en Él, este es un hecho real. A una niña se le murió su madre y entonces en vida la madre donó su corazón para quien lo necesitara. Cuando ella murió, dejó una bebita de 6 meses. Le quitaron el corazón a la madre y se lo pusieron a un joven que lo estaba necesitando. Cuando la mamá muere, la niña empieza a llorar y la empiezan a consolar. Todas las niñeras del hospital, la agarraba una, la tomaba la otra y la niña lloraba por su madre. Pero hubo un momento que el muchacho que recibió el corazón donado, mira que la niña está llorando y dice, pásenmela a mí, yo la quiero chinear. Le pasan la bebé y cuando la niña sintió el contacto con el joven que se la puso en su corazón, la niña dejó de llorar y empezó a sonreír. ¿Sabes qué? No hay ningún amor tan grande que el amor de Jesús. Y su corazón late junto al nuestro por todas y cada una de las cosas que a nosotros nos pasan. Él nunca va a dejar tu corazón en angustia. Él va a acercar su corazón al tuyo. Y Él te va a apacentar, te va a sanar y vas a sonreír cuando te pongas en su pecho. Pero ¿sabes qué? Muchas veces cuando estamos pasando pruebas, lejos de acercarnos al corazón del Maestro, andamos retirados del corazón de Él, quizás buscando corazones ajenos que no te van a consolar. ¿Cuántos están aquí? Él es la consolación de nuestra existencia. Él quiere que primero aprendamos a refugiarnos en Él. ¿Ya? El corazón de Él está latiendo por nosotros cada día. Quiero que te pongas en pie. Yo no voy a predicar. Pasando. Pero yo te quiero decir que Él conoce, sabe, te ha visto, ha estado en tus noches, en tus días, en tus momentos difíciles de soledad, en tus luchas. Y lo único que tienes que creer es que Él tiene un milagro para ti.